Gracias. Les decía que les damos la bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que se unen a esta transmisión por lo que ahora la conocemos como la iglesia virtual. Queremos también darle la bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia de Edinburgh Hispana que nos están sintonizando, a la iglesia también de Edinburgh Norte y a la iglesia de Falfurrias. Esta mañana ellos se están uniendo a nuestro servicio en la transmisión y debo de recordarles que esta tarde tenemos una cita a nuestros hermanos de esas iglesias. Estamos esta noche comenzando una campaña de evangelismo y vamos a dar inicio hoy precisamente a las 7 de la tarde y puede ubicar ahí los servicios por medio de la página que tiene la iglesia de Edinburgh, que es Iglesia de Edinburgh SDA. Así que espero que nos puedan sintonizar a partir de hoy a las 7 de la tarde con la ayuda de Dios. Bien, hermanos, creo que estamos listos para iniciar la transmisión de lo que Dios tiene para nosotros esta mañana y vamos a hacer una breve oración antes de estudiar la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, nos disponemos con reverencia a abrir tu palabra y escuchar tu voz. Te ruego, Señor, que este mensaje venga directamente desde los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si a ustedes les suena el nombre de Edson Arantes do Nascimento. Probablemente a usted no le suene mucho ese nombre porque nosotros lo conocemos mejor como Pelé. Pelé ha sido el futbolista más grande, más exitoso que ha habido en toda la historia del balompié. Pero hace unos pocos años atrás convocó a una conferencia de prensa para dar, creo que, la noticia más triste y más desgarradora que puede haber para un futbolista. Y es el hecho de anunciar que su hijo fue arrestado y pasará muchos años en la prisión porque formaba parte de una banda delictiva en la ciudad de Santos, en Brasil. Esta banda delictiva se encargaba del lavado de dinero, del narcotráfico, y uno se pregunta, ¿cómo un hombre tan exitoso, un hombre tan famoso, tan querido, un hombre que hacía unas jugadas extraordinarias en el área y que terminaba las jugadas, pudo haberse distraído en la jugada más importante de su vida, la educación de su hijo? Me parece, hermanos, que el dolor más fuerte que puede haber para un padre o una madre es ver a tu hijo sumido en un problema y ser incapaz de ayudarlo. Es interesante que tenemos el exnovio, el examigo, la ex esposa, el ex esposo, pero no existen los ex hijos, porque los hijos es un lazo eterno que Dios nos ha dejado. Y quiero invitarles esta mañana a abrir sus Biblias y quiero que vayan por favor al libro de Mateo capítulo número 22. Mateo capítulo número 22. Y vamos a leer el versículo número 32. Mateo 22, verso 32, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Siempre me he preguntado, no sé si usted se ha hecho esta pregunta, ¿por qué la Biblia solamente dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué solamente menciona estos tres? ¿Por qué no mencionó al cuarto? ¿Quién debió de haber sido el cuarto? Díganme ustedes. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Quién debió de haber sido el cuarto? Rubén. Pero Rubén no aparece. ¿Saben por qué Rubén no aparece?
porque Rubén se acostó con la mujer de su padre. Hermanos, ¿saben ustedes qué nos está queriendo decir la Biblia? La Biblia nos está queriendo decir que Dios necesita a tu hijo y a tu hija para continuar el linaje del pacto. Dios llamó a Abraham, pero para que el pacto continuara necesitaba ¿a quién? Necesitaba al hijo, necesitaba a Isaac. Ustedes recuerdan que hay un episodio en el libro de Samuel donde Dios le dice a David, David, tengo planes de construir un templo. Y David le dice, Señor, yo lo puedo hacer, yo te lo puedo construir. Y el Señor le dice, no, David, tú no me vas a construir el templo lo va a construir tu hijo. Hermanos, hermanas, el plan de Dios no termina contigo, continúa en la vida de tus hijos. Esto es algo que tiene que continuar porque Dios es un Dios vivo que reina ahora y vive para siempre. Ahora, tengo la impresión, y la razón por la cual digo esto, hermanos, aparte de que llevo 15 años piloteando el avión del ministerio, he recogido todos los sentimientos y las emociones de la gente y sobre todo de los padres. Me da la impresión que estamos formando una generación, que son nuestros hijos, que no está aprendiendo a amar a Dios con todo su corazón. Nos está pasando lo mismo que al pueblo de Israel cuando el libro de Deuteronomio dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Tú, querido padre y querida madre, que conoces más a tus hijos, que conoces más a tus hijas, yo te pregunto, ¿tú crees que en 15 años, que en 10 años, que en 18 años, tus hijos van a llegar a ser líderes de la iglesia? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo número 12. Mateo capítulo número 12, versículo 27. Mateo capítulo 12, versículo 27. Dice así, atención con este texto. Mateo 12, 27. Dice Jesús, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán, ¿qué cosa? Vuestros jueces. Querido padre y querida madre que me está escuchando, si a usted lo controla el demonio, yo le quiero preguntar, ¿quién crees entonces que está controlando la vida de tus hijos? Si tus hijos no están pasando tiempo con Dios, ¿con quién crees tú que están pasando tiempo? Porque ahora nuestros hijos están siendo educados por una pantalla. Los educa la televisión, los educan los videojuegos, los educa el iPad, los educa el celular, los educa la pantalla. En otras palabras, cuando decimos que a nuestros hijos los están educando la pantalla, quiere decir que nuestros hijos están siendo educados por los mismos demonios. Así que note lo que el Señor está diciendo. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y termina el versículo 27 diciendo, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Hermanos, présteme toda su atención. Si tus hijos, Dios no lo quiera,
un día se te llegan a perder y ya están grandes y tú les comienzas a reclamar y les quieres decir cómo tienen que hacer las cosas, déjame decirte que eso te lo van a echar en cara. Porque nunca te preocupaste por la vida espiritual de tus hijos. Dice el Señor, tus hijos serán tus jueces. ¿Recuerdan ustedes este episodio? No necesita buscarlo en la Biblia, pero hay un episodio donde José y su esposa María van a Jerusalén a celebrar la Pascua y van con Jesús. ¿Saben cuántos años tenía Jesús cuando fue al templo para celebrar la Pascua? Tenía, dice la Biblia, Lucas 2:41, tenía 12 años de edad. Por algunas cosas que no vale la pena mencionar, Jesús se perdió, se extravió. Sus padres los buscaban con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. El muchachito estuvo perdido 3 días. Y cuando los padres encuentran a Jesús, ¿qué cree usted que estaba haciendo este muchachito? Estaba discutiendo las escrituras con los doctores de la ley. O es decir, el muchachito tenía 12 años y ya conocía las escrituras. ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Tienen 10? ¿Tienen 13? ¿Tienen 15? ¿Tienen 17? Yo te pregunto, hermano, ¿te has preocupado para enseñarles las escrituras? ¿Se acuerdan lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Es un versículo muy conocido. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden llegar a ser sabio para salvación en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, cuando la Biblia dice que Timoteo conocía las escrituras desde la niñez, no vaya a pensar usted que el apóstol Pablo se las enseñó. ¿Quién le enseñó a Timoteo las escrituras para que éste las pudiera conocer y entender desde niño? Timoteo tenía una mamá que se llamaba Eunice. Esta mujer era una mujer piadosa, una mujer de oración, entregada a Dios. Y desde que Timoteo era niño, Eunice sembró en su corazón los 10 mandamientos, la Torá, las enseñanzas de los profetas, recitaba los versículos, las promesas de las escrituras. Si esta señora no hubiera hecho su trabajo con este niño, Timoteo nunca hubiera llegado a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Pero Timoteo tenía una madre. Timoteo tenía una señora madre, hermanos, que esta señora peleó con las escuelas de ese tiempo, con las universidades de ese tiempo, contra los demonios. Una mujer pudo más que con cualquier cosa que el enemigo levantó para destruir a este muchachito. La señora sembró y sembró hasta que Timoteo tuvo la capacidad de amar a Dios con todo su corazón. Déjame decirte algo, y cuando yo digo esto, hermanos, no lo digo desde el umbral del predicador santificado que lo ha alcanzado todo. Créanme que también tengo muchas cosas que mejorar, tengo muchas cosas que aprender. También he cometido mis errores y me parece que no estamos aquí para juzgar. Si a tu hijo le ha ido bien, si tu hijo está en los caminos de Dios, por favor, nunca vayas a señalar a esos padres los cuales sus hijos no están en la iglesia. Porque, gloria a Dios que hoy están tus hijos en el camino. Pero como dijo un dicho por ahí, nunca digas de esta agua no beberé, porque el camino es muy largo
y te puede dar sed. Tú le puedes dar una carrera a tus hijos. Tú les puedes comprar una casa a tus hijos. Les puedes regalar una camioneta a tus hijos. Válgame, les puedes regalar, les puedes dejar una herencia a tus hijos. Tus hijos pueden llegar a ser exitosos ante la vista de los hombres, pero nunca serán exitosos ante los ojos de Dios. Mire lo que dice el libro de Oseas. Este versículo no está en la pantalla, pero quiero que lo busque en su Biblia. El libro de Oseas, capítulo número 4. Oseas capítulo número 4 y voy a leer el versículo número 6. ¿Están listos? Este versículo es una bomba. Si no tiene la Biblia, solamente escúchelo con atención. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, se refiere al conocimiento de las cosas de Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. Por cuanto despreciaste el conocimiento de Dios, por cuanto desechaste el sacerdocio y por cuanto no escuchaste mi ley, dice el Señor, yo también me olvidaré de tus hijos. Yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora yo les pregunto, ¿por qué tus hijos ya no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué a tus hijos no les interesan las cosas de Dios? ¿Por qué razón tú ya no puedes controlar a tus hijos? ¿Por qué tus hijos constantemente te faltan al respeto y lo hacen delante de cualquier persona? Hermanos, ¿quieren que les conteste esta pregunta? ¿Saben por qué nuestros hijos no quieren saber nada de Dios y nada de la iglesia? Porque a nosotros nos interesa más el estómago. Ponemos en primer lugar nuestros apetitos, el restaurante, andar con los amigos, la moda, nuestro cuerpo. En otras palabras, el propósito de nosotros es solamente pasarla bien y no nos interesa la vida espiritual de nuestros hijos. Y el Señor dice: por cuanto tú te olvidaste de mi ley y no quisiste escuchar mis palabras, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora el Señor dice en este mismo versículo que también el pueblo desechó el sacerdocio. Cuando dice aquí la Biblia el sacerdocio, no se refiere al sacerdocio de Aarón, no se refiere a los sacerdotes que ejercían un ministerio en el templo, se refiere al sacerdocio que tenían que ejercer los líderes de las familias en el pueblo. Nosotros, por esta maldita influencia del machismo, hemos pensado que esta tarea de educar a los hijos, disciplinar a los hijos, formar la vida espiritual de los hijos, es tarea de la madre, es papel de la esposa. Querido varón, la Biblia nunca enseña que el papel del sacerdocio está colocado sobre la mujer. Por eso dice la Biblia, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
El sacerdocio no fue depositado en las manos de una mujer, fue depositado en las manos de un varón. Querido hombre, querido varón, querido padre de familia, déjame decirte que el principal responsable de la vida espiritual de tus hijos eres tú. No es tu esposa, eres tú. Ahora yo les hablo esta mañana a aquellas mujeres que están solas, que han tratado de sacar a su familia adelante, a sus hijos. Queridas hermanas, yo les quiero decir algo. Tienen una responsabilidad muy complicada, créanme. Y vas a tener que pedirle a Dios mucha sabiduría para poder ejercer un sacerdocio emergente, porque el padre de tus hijos no quiso hacerse responsable de esta tarea que Dios le dio. Un hombre, un varón, un padre que no es espiritual y que no está llenando su mente con las enseñanzas de la palabra de Dios, es un peligro constante para su mujer y para sus hijos. Es más, me atrevo a decirles algo. Hay hombres tan irresponsables que nunca debieron de haber sido padres, porque no honran a Dios con su sacerdocio. Y sigue diciendo el versículo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué dice la Biblia que Dios se va a olvidar de tus hijos? Porque tú te has olvidado de la ley de Dios. En otras palabras, querido padre, querida madre, a ti no te interesa guardar el sábado. No honras a tus padres, no honras a tu madre. No te interesa dar tus diezmos, dar tus ofrendas. Te prostituyes viendo pornografía. Y después tú esperas que a tus hijos les vaya bien en la vida y anden en los caminos de Dios. Si tú te olvidas de los mandamientos, dice el Señor, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué dice la lectura bíblica que leyó el pastor hace un momento? La famosa Shema, Deuteronomio capítulo número 6. Vayan conmigo. Deuteronomio 6. Vamos a mirar ahí el versículo. Es capítulo 6, versículo 6. Dice así el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Note lo que está diciendo el Señor. Estas palabras estarán sobre tu corazón y después las enseñarás a tus hijos. Hermanos, ¿saben por qué nosotros no estamos enseñando estas palabras a nuestros hijos? Porque no están en el sitio donde tienen que estar. Aquí adentro. ¿Saben por qué nosotros no nos atrevemos a enseñarles las verdades bíblicas de la palabra de Dios a nuestros hijos? Porque nosotros no las vivimos. Porque nosotros no tenemos autoridad moral para enseñarles a nuestros hijos las escrituras.
Nosotros como padres somos muy buenos para entrenarlos en otras cosas, pero no para entrenarlos en la palabra de Dios. Los entrenamos, sí, que vayan al taekwondo, que vayan al karate, que vayan a las clases de natación, los traemos de clase en clase, pero la verdadera clase, la lección de la escuela sabática, no la estudiamos con nuestros hijos. Preparamos a nuestros hijos para que nuestros hijos sean exitosos, sean profesionistas, pero no los preparamos para que amen a Dios. Querido papá y querida mamá, si tú no les enseñas estas palabras a tus hijos, déjame decirte que te va a pesar. Y te va a pesar mucho. Porque si un día tus hijos se llegan a perder, tú vas a cargar toda tu vida el dolor de ver a tus hijos extraviados. Y ese pesar te va a acompañar hasta la misma tumba. Por eso alguien dijo por ahí, no hay hijos malcriados, hay padres que malcriaron. ¿Por qué nosotros somos tan buenos para que nuestros hijos puedan tener pasión por un equipo deportivo? Por un equipo de fútbol americano, de béisbol, de básquetbol, de fútbol. Los hacemos apasionados por un equipo de fútbol. Pero si esa misma pasión la invirtiéramos para que nuestros hijos se llenaran de Dios, nuestros hijos serían distintos. ¿Cómo es que un muchachito, un niño, se hace apasionado de un equipo deportivo? Porque ve al papá que está viendo los partidos en la televisión, porque el papá lo lleva al estadio, porque el papá se compra la camisa del equipo, porque el papá le compra la camisa al niño. Así se hace un niño apasionado por un deporte. ¿Cómo se hace un hijo apasionado por Dios? Cuando tu hija te ve estudiar la Biblia, cuando tu hijo ve que oras con él o con ella antes de dormirte, cuando tú le das un buen ejemplo y un buen testimonio, cuando ellos ven que ustedes como padres se aman auténticamente, estás sembrando pasión por Dios. Y miren, hermanos, nuestros niños, el que es varoncito siempre va a querer ser como su papá. Y la niña siempre va a querer ser como su mamá. Y estos niños, en la medida que vayan creciendo, dicen, si mi papá, si mi mamá es tan bueno conmigo, si me da amor, si es tan ejemplar, yo quiero también adorar al Dios que mi padre y mi madre adoran. Conozco padres que hacen grandes sacrificios por sus hijos. Les ayudas a pagar la carrera, les compras una camioneta para que se muevan de su casa a la universidad, les ayudas con los pagos de la casa, los mantienes, pero tus hijos más lejos de Dios y más lejos de la iglesia. Querido padre y querida madre, yo quiero hablarles esta mañana a su corazón. Antes de culpar a tu hijo, a tu hija, antes de echarle la culpa a tus hijos, antes de estarlos regañando por todas las cosas malas que están haciendo, yo te quiero preguntar, ¿cómo estás tú delante de Dios? Porque probablemente el problema que tú estás pasando con tu hijo o con tu hija es el resultado de que Dios ha estado ausente en tu vida.
¿Por qué no nos proponemos esta mañana, como padres, como madres, y decir, yo voy a hacer el propósito para que el gran propósito en mi vida sea salvar a mis hijos? Ese va a ser el mayor propósito que yo voy a tener. No el éxito en el negocio, no la profesión, no el dinero, no las 2 casas, los 3 carros. No. El éxito, el propósito más grande que yo voy a tener en la vida va a ser educar a mis hijos en los caminos del Señor. Porque si tus hijos no se salvan, tú vas a ser el primer responsable de la consecuencia de ellos. Queridos hermanos, ¿no piensan ustedes que si un día nos toca ir al descanso y morir, no piensan ustedes que la mayor alegría para un papá, para una mamá, al morir sería primero estar en paz con Dios? Y segundo, saber que aunque ya vas a cerrar tus ojos, a tus hijos les irá bien. ¿No piensan ustedes que esa sería la mejor forma de descansar? Pero para que a tus hijos les vaya bien, tú necesitas sembrar los 10 mandamientos, el Pentateuco, las enseñanzas de los profetas, la lección de escuela sabática, los versículos, las promesas de Dios. Si esta mañana nos está viendo una madre o un padre que tiene el dolor amargo de estar viendo a sus hijos perdidos y perdidos cada día más, yo te quiero decir, pídele sabiduría a Dios, para que a pesar de que tus hijos ya se fueron de la casa y están grandes, tienen sus hijos, ya tienes hasta nietos, pídele sabiduría a Dios para que te ayude de alguna manera a volver a traer a tus hijos al lugar donde nunca debieron de haberse ido. Si esta mañana nos está siguiendo alguien que está consciente que ha cometido errores en su vida, que esto le ha traído consecuencias a su familia, a su hogar, a sus hijos, yo te invito también para que le pidas perdón a Dios, para que te pongas a cuentas con Dios. Y a pesar de que las cosas no salieron como tú hubieras deseado, al menos le pidas al Señor que Él tenga misericordia de tus hijos antes de que termine el tiempo de gracia. Hay una profecía en el libro de Malaquías que dice que antes de que venga el tiempo del fin, antes de que venga el fin de este mundo, Dios va a pelear una batalla en el corazón de nuestros hijos, al grado de que hará convertir el corazón de los hijos hacia los padres. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es santa, es fiel y es verdadera, Señor. Quiero pedirte una bendición muy especial por todos mis hermanos, por todos nuestros amigos, por cada padre, cada madre que está viendo esta transmisión. Derrama tu Espíritu Santo en ellos, Señor, para que les des sabiduría, voluntad y los muevas en el poder de tu Espíritu, para que puedan ejercer un sacerdocio y un liderazgo en su casa, para que toda su familia pueda servir a Jehová. Les bendigo en el nombre de Jesús. Quiero invitar esta mañana a mi hermano Eber Ortiz. Él va a tener un canto de alabanza al Señor y yo quiero invitarte para que mientras él está entonando esta alabanza, tú puedas elevar una oración en tu corazón a Dios por tus hijos. Vamos a escuchar esta alabanza.
¿A dónde irán mis hijos hoy? No sé. Tan solo sé que yo les di un gran cariño. ¿A dónde irán mis hijos hoy? No sé. Me duele que ya no estarán aquí conmigo. Como palomas volarán, sus fuertes alas batirán, su propio canto entonarán y construirán sus propios nidos. Como palomas volarán, sus fuertes alas batirán, su propio canto entonarán y construirán sus propios nidos. ¿Y a dónde irán? ¿A dónde irán mis hijos hoy? No sé. ¿A dónde irán? Como palomas volarán. ¿A dónde irán mis hijos hoy? No sé. Tan solo sé que yo les di un gran cariño. ¿A dónde irán mis hijos hoy? No sé. Me duele que ya no estarán aquí conmigo. Como palomas volarán, sus fuertes alas batirán, su propio canto entonarán y construirán sus propios nidos. ¿Y a dónde irán? ¿A dónde irán mis hijos hoy? No sé. ¿A dónde irán? Como palomas volarán. Cuando se vayan, lloraré. Yo por ustedes oraré. Y hoy tan solo les diré: adiós, mis hijos. Tal vez alguno de nuestros hijos esté muy, muy lejos de Dios, pero nadie ha ido tan lejos en la vida que Dios no lo pueda regresar. Quizá alguien diga: se me escapó de mis manos, me distraí en la jugada más importante de mi vida. Pero dice el Señor: aunque se haya ido de tus manos, yo todavía lo tengo cubierto, dice el Señor. Les invito a que sigan orando por sus hijos. La gracia de Dios
es tan poderosa y los puede alcanzar. Señor, al salir de esta transmisión, les decimos a tus hijos que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde, la paz del Señor sea con ustedes, y recuerden, tenemos la Sociedad de Jóvenes hoy a las 7 de la tarde. Les amo en el amor de Cristo. Que pasen un sábado muy feliz.